Que está con nosotros hoy día lunes, el señor Pablo Di Pierri. ¡Bravo! Dipi para todos. Vine con una pregunta hoy, A ver, chicos y chicas. preguntas, Sí. ¿Están aburridos Sí. de la política? Sí, Un poquito sí. Perdóname. Porque ¿sabés el que sí? título de mi columna era ¿Aburrimiento o vértigo político? Ahí está. Más que aburrido, Para- harto. Ahí está. Ok. Muy bien, muy bien. Si estamos aburridos de la política, No de la No, política, de lo que sino está con lo que está pasando, de la pasando. O sea, ¿están coyuntura. aburridos? Bueno, Lautaro acaba de decir que está harto. Harto, sí. Pero hay como un cansancio, ¿no? a mí está bien un poco la idea del aburrimiento. ¿Les parece que no pasa nada? No. Pasa un montón de No, cosas. que pasa, Ok, pero pasan cosas que los aburren. No, que me hartan. Ok. te decepcionan también algunas cosas. No, a mí Marcelo. un poco ya me aburre, porque es como... pasé por el hartazgo, Sí, yo pasé por la desilusión, sí. pasé por la impotencia, Bien. y Es ahora más. un poco me aburre. Todo, Ok, es como si... Ya me parece Es previsible. como si a Lautaro y a Marcelo todavía les faltaran 2 estaciones para llegar a donde estás vos, si es que para todos hubiese una correlatividad como la tuya. Porque es decir, vos ¿No es dijiste, un poco el objetivo? hartazgo, desilusión, luego impotencia y finalmente aburrimiento. No sé si fuese... Resignación. Lautaro está en el hartazgo, Marcelo está en la desilusión. Yo no sé si ese es el orden. Claro, no, por eso. Si la son correlatividad fuera esa, Sí. vos ya estás en tu cuarto estado. Vos ya estás por el final. Porque cuando... Es la batalla cultural. ¿esta? No, capaz que sí, bueno. hablemos un poco de qué significa aburrirse. Dale. En la música, por ejemplo, la música que me aburre es la música que yo puedo prever lo que va a pasar. Ok. O que ya escuché muchas veces, o que yo ya me parece aburrido porque yo ya me imagino lo que viene. Ujú. Ya me imagino lo Predecible. que viene. Es predecible. Mm. Y si es predecible, a mí me aburre. Supongo que no a todo el mundo le aburre lo mismo también. Claro. Seguro, obvio. A mí me aburre eso, lo predecible. Me parece que esto ya es predecible. Y, Pero para mí la lógica del gobierno es la contraria a esto que estamos diciendo que nos puede pasar a nosotros. Es a ver, sobreestimular a aquellos que en general la política les aburre. Sí. O sea, la política en el concepto más de discusión o de ideas. Y lo llevan a un modo que esa gente no se aburra justamente. Y por ahí los que lo vemos de otra forma sí nos aburrimos. claro. Por eso yo introduje la palabra vértigo en la pregunta. ¿Es aburrimiento o es vértigo político? Alguno capaz que le aburre el tipo de vértigo que está queriendo cultivar el gobierno, que tiene que ver con esto que señala Lautaro. O sea, es un vértigo para los propios, ¿no? Un vértigo que tiene que ver con la agenda que quieren imponer para abatir el aburrimiento que supone para sus propios seguidores una discusión tradicional de la política. Claro. ¿Sí? Pero aún así yo me hago la pregunta, porque, y acá abro la cocina, como le gusta A ver, decir a Américo, sí. me hago la pregunta porque cada vez que vengo al programa y pienso de qué tenemos que hablar o de qué podemos hablar o sobre qué podemos preguntarnos cosas, también me atraviesa la inquietud respecto de la posibilidad de que el oyente se aburra, ¿no? Porque estamos hablando de temas que son o agobiantes, que generan hartazgo, o desconcierto, o desilusión. Sobre todo para una audiencia identificada con el peronismo y el kirchnerismo, que es la audiencia de FM La Patriada. Pero al mismo tiempo yo veo que hay detalles que suponen que no hay previsibilidad en lo que está pasando. Es decir, si me tengo que remitir a la escena de hoy, encuentro que hay una especie de neutralización política entre los 3 sectores más importantes, y el desenlace de eso a mí me parece todavía imprevisible, aunque uno suponga que el que tiene más chances de prevalecer es Javier Milei. Siempre describo la pelea política actual entre 3 sectores fundamentalmente, o por lo menos 3 cabezones, como me gusta decirles a mí: Javier Milei, Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Esos 3 actores que representan a 3 sectores, que no son la totalidad de los tercios del electorado de 2023, pero son los que más representan hacia el interior sus propios sectores, sus propios espacios políticos, están disputando alrededor de qué poder judicial y qué sistema político y electoral se configura en Argentina.
Y están trabados. Están trabados porque Mauricio Macri impugna la candidatura del hijo a la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que Cristina respaldaría esa candidatura y así se vienen moviendo sus emisarios y negociadores. Milei quiere poner, además del hijo, a García Mansilla, que es el abogado de las hidrocarburíferas. García Mansilla fue presentado a Santiago Caputo por los votos para el hijo, pero no para García Mansilla. El macrismo no quiere poner votos para el hijo y hay que ver si toma bien o le alcanza con que el gobierno promueva, como lo hizo en las últimas 72 horas, un proyecto de ficha limpia que apunta a inhibir la candidatura de Cristina Kirchner en la letra, no sabemos si en los hechos, y si con eso le alcanza para tragarse el sapo de que el gobierno ponga al hijo en la corte, al tiempo que agita un proyecto contra Cristina Kirchner y entonces captura la atención del electorado macrista. Y hay que ver si al kirchnerismo le agrada, le gusta más o menos que se neutralice el poder de Rosati en la corte, siendo que, según cuentan fuentes judiciales, la corte se había comprometido a no tocar el expediente o los expedientes de Cristina Kirchner en el año electoral. Entonces todo esto hace que vos tengas una escena neutralizada en términos políticos, pero al mismo tiempo que no sepas cuál va a ser el resultado de todo eso. ¿Para dónde sale la pelota? Están, si querés, los jugadores de billar sin acertarle demasiado a la bola y no sabés para qué banda va a salir o cómo van a golpear entre sí las pelotas, las bolas de billar. Entonces, en ese contexto yo lo que observo es que sí, puede ser aburrido, puede ser que se repitan escenarios constantemente, pero es fruto de una debilidad del sistema político. ¿Quiénes son los que están mandando en este momento y los que están manteniendo el status quo como está? Los jefes de todos esos actores, ¿no? Los jefes de los peronistas, los jefes del macrismo, los jefes de los libertarios, que son los que tienen la guita para hacer andar o hundir al país. Eso por un lado. Después, lo que vos tenés es actores intermedios que también van a tallar este año y que su influencia se va a empezar a notar en cómo se componen los espacios políticos por debajo de esas tres grandes figuras. ¿Qué quiero decir? La semana pasada, por ejemplo, mientras nos sofocábamos con el calor, Cristina Kirchner almorzó con Juan Manuel Olmos. Juan Manuel Olmos fue durante mucho tiempo el presidente del PJ porteño, después fue jefe de los asesores de Alberto Fernández, pero al mismo tiempo es un actor importante en el peronismo porteño sin tener ahora ninguna jefatura. El capo del PJ porteño se llama Mariano Recalde ahora. Pero por supuesto que tiene algún nivel de entendimiento con Olmos y otros actores que orbitan en el peronismo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué se juntó Cristina Kirchner con Olmos? Según me cuentan, Olmos en el brindis de fin de año de 2024 dijo, bueno, ahora vamos a competir. Vamos a pelear por los lugares. ¿Qué significa que Olmos haya dicho eso? Significa que va a disputar la representación del Partido Justicialista en las listas de Unión por la Patria por la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué implica esto? Bueno, puede derivar en dos direcciones distintas, no excluyentes, o tal vez puede generar un gran quilombo. El plan original, según me cuentan, es que Leandro Santoro sea candidato a legislador porteño porque eventualmente le gustaría disputar la jefatura de gobierno porteño. O sea, Leandro Santoro, pese a la sorpresa de muchos, es el dirigente que mejor mide en todo el país. Eso habla de cómo la agenda metropolitana, la agenda de los medios masivos de comunicación, la agenda de las redes, está seteada por la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, ¿no? Qué loco lo de Santoro, ¿eh?
Me parece increíble. Es increíble, pero es así. Es el dirigente que mejor mide del oficialismo y de la oposición, después de Milei, que tiene una imagen positiva también sorprendente, pese al daño que causa, ¿no? Como siempre decimos acá. Pero Santoro tiene una buena imagen sin ser un dirigente con tanto poder como Milei. No, bueno, ni cerca. ¿No? Ni cerca, es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un tipo que quiere, que sueña, que imagina que puede ser candidato a jefe de gobierno por el espacio de Unión por la Patria en el 2027, y alrededor suyo entienden que para dar ese paso final, si se quiere, en el 27, es preciso que en el 25 se candidatee a la legislatura porteña, calle Perú 160 en el centro porteño. Uno que piensa parecido es, yo ya lo comenté, Horacio Rodríguez Larreta. También quiere jugar para la legislatura porteña. Ahora, ¿qué pasa? Si Larreta, que ya fue jefe de gobierno, si Santoro, que sueña con serlo, juegan a la legislatura porteña, desocupan el andarivel de la senaduría nacional en representación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes pueden ser senadores por el peronismo y por el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires? Por el peronismo, el que quiere revalidarse en ese lugar es Mariano Recalde, que es el jefe del PJ porteño. Pero yo el año pasado les dije que también a Cristina le convendría candidatearse como senadora por la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, tiene fijado domicilio desde el año pasado en Ciudad de Buenos Aires. Desde abril del 24 tiene domicilio fijado en Capital Federal, Cristina Kirchner, con lo cual puede competir por la senaduría. Y le vendría mejor porque serían 6 años, desde el 25 al 31, y superaría eventualmente o llegaría hasta el final de un eventual segundo mandato libertario de Javier Milei, si es que se postulara a la revalidación de su mandato. Y además ganara. Y encima ganara en el 27, sí. Pero por eso, en el peor de los casos, que serían para el peronismo 8 años de Javier Milei, si Cristina Kirchner se postula y sale segunda, no digo primera, sale segunda en Ciudad de Buenos Aires, tiene 6 años de mandato desde el 25 al 31. ¿Sí? Se blinda en términos de legal, fueros contra cualquier judicialización que quieran continuar en contra suya, y además llega hasta el final de un eventual segundo mandato libertario. No es poco. ¿Cuántos años tiene Cristina? Chequeemos, 72, 73, por ahí. Pues va a llegar con 80 años, ¿no? Más o menos. 71. 71. Bueno. Bueno, Biden creo que se va de la presidencia de Estados Unidos con 70 y largos también, 77, 78. Y Trump debe andar por ahí también. Y Trump anda por los 74, 75, fácil. 78 años tiene Trump. Mirá. ¿Tiene 78 ahora? Sí. Viste, viejos son los trapos, viejo es el viento y sigue soplando. Bueno. Qué gana de romper los huevos. ¿Quién es el que podría ser senador por el PRO? Yo ya se los comenté, puede ser Mauricio Macri, aunque es tan vago que no tiene ganas de hacer campaña y solo asumiría ese desafío de ser candidato ante una especie de inexorable disolución del PRO, ¿no? O sea, para evitar esa inexorable disolución del PRO, Mauricio Macri podría llegar a aceptar una candidatura como senador como para abroquelar la propia fuerza política. Ahora, discutamos un poco más en profundidad la Ciudad de Buenos Aires, que puede ser el laboratorio de todos los escenarios electorales de este año. ¿Por qué? Porque ya anunció Jorge Macri que quiere desdoblar las elecciones porteñas, despegarlas de las nacionales y al mismo tiempo eliminar las PASO en Ciudad de Buenos Aires. Independientemente de lo que pase a nivel nacional. Sí. Él apoya igual que se supriman las PASO a nivel nacional. Él lo dijo así, dijo que lo habló con Milei, y lo que a mí me dicen los macristas es que si Jorge lo habló con Milei o con emisarios de Milei es porque el gato lo habilitó. Claro. Mauricio Macri lo habilitó, o Mauricio Macri le pidió a su primo que hiciera eso. El jefe de la empresa sigue siendo Macri, a pesar de que mida poco. Bueno, si efectivamente en las sesiones extraordinarias de la legislatura porteña durante febrero a Jorge Macri le aprueban desdoblamiento y supresión de las PASO, lo que puede acontecer es que se termine votando el 19 de mayo en Ciudad de Buenos Aires, sin PASO, que se terminen eligiendo a los legisladores de la legislatura porteña el 19 de mayo.
Ampliemos el foco sobre la legislatura porteña. En este momento, Jorge Macri está asediado porque no cuenta más que con un puñado de legisladores que apenas le responden. Sobre 60 legisladores debe tener 5. Algo parecido a lo que le pasó a Aníbal Ibarra allá por 2003, 2004 y por ende cuando se prendió fuego Cromañón. En aquella tragedia, además de revelarse la ineptitud política de Aníbal Ibarra, se reveló su falta de oficio para el armado político, para la construcción de fuerza política, porque en la legislatura no tenía más de 3 legisladores Aníbal Ibarra sobre 60, y por eso fue destituido. Bueno, Jorge Macri teme que eventualmente lo destituyan también, tiene un puñado que le responde, y lo que tiene encima es a Pilar Ramírez, que es una legisladora que muchos asocian a la Cámpora porque tuvo un pasado linkeado cercano a la Cámpora, pero que en realidad es libertaria, pura y dura, es amiga de Karina Milei, y que le hace las 1001 en la legislatura porteña. Entre otras cosas, bocharle el presupuesto a Jorge Macri, petardearlo por Twitter, bardear a la gestión porteña en las sesiones, y Karina Milei, también uno supone por indicación de Javier Milei, amaga con armar Libertad Avanza para las elecciones en Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito cuna del macrismo. Karina mide mal, mide muy mal. ¿Ah, sí? Eso es lo que dicen las encuestas. Mira. Pero aún así nadie se atreve a calcular qué podría ocurrir si Karina hiciera campaña pegada a la figura de su hermano, que es el que en definitiva ganó las elecciones y se supone que mide un cachito mejor. Entonces, pero, lo que nos dice la empiria por ahora es que los que iban pegados a Milei no les fue bien, salvo que esté Milei. En la lista. Claro, en la lista. Exacto. Lo que nos dice las últimas elecciones. En el 23 fue así. Sí. Provincialmente los candidatos de Milei perdían por afano y cuando llegaron las elecciones nacionales, los candidatos de Milei ganaron por afano al peronismo o al radicalismo. Sí. Pero ella es Milei. Eso es la estrella de Milei. Bueno, Ella es Milei. Ella tiene el apellido Milei. tiene el apellido y se supone que si está pegada al hermano le puede llegar a ir bien. El asunto es que por eso Macri, Jorge adelantan Ciudad de Buenos Aires las elecciones porque supone que la va a dejar sin tiempo para armar, para hacer su propia candidatura. No nos olvidemos que uno de los principales déficits de Karina es su propia oratoria, no habla en los actos. Cada vez que se presentó en un acto o pidió que fueran a puertas cerradas, que no hubiera cámaras, que no se enchastrara con ningún tipo de escandalete, y en los pocos actos que tuvo siempre le ocurrió algo. No puede ser candidata alguien así, perdón. No, Bueno, ¿cómo bueno. haces? Bueno, No, pero- no puede ser candidata a alguien así. Bueno, pero no Sería puede la- ser, puede ir por Milei- abajo, pero no. Milei candidata. Pero Sería- Milei hablaba al público, ella no aparece. Pero ¿cómo hablaba Milei? Sería la primera No importa, lo que sea. No está mal lo que dice Lautaro, sería la primera vez que un candidato mudo se postula. Sí, pero está bien. Pero Digamos, todo como puede está- pasar. Es raro. Estamos para- en una Argentina sí, de la puede pasar. extravagancia. Sí, total. Ahora, de hecho, la pregunta que se hacen respecto de la posibilidad de que Karina sea o no sea candidata es: ¿puede dejar solo a Milei Karina? Claro. Porque ponerse a hacer campaña implicaría menos cantidad de tiempo al lado de su hermano, y se supone que ella es su voz, sus ojos, Su sus conciencia. oídos Y su en Casa contención, Rosada. su contención, diría más. Y su contención, sí. ¿Hay sí. sondeos de la aceptación que tiene ella? Dicen Mal. que mala, Mal. que mide poco, que mide mal. Claro. Entonces hay que ver si el hermano puede transferir capital político a Karina o no. Y por eso Jorge Macri adelanta, se la juega y dice: bueno, me tiro de cabeza ahora, le gano en territorio porteño a los libertarios y entonces forzamos una continuidad del PRO en el territorio porteño. Sacamos de encuesta, el PRO puede salir tercero en la ciudad. Pero Macri lo que está calculando es que si no lo deja armar a Milei en Ciudad de Buenos Aires, si no le da tiempo a hacer campaña política, Sí. si no le da tiempo a instalar a su hermana o a Adorni, que es otro de los que pero suenan. Adorni ya está instalado. Sí,
bueno, hay que En verlo las andar. encuestas va primero. Hay que Las verlo que andar. salieron, por lo menos. Hay que verlo andar. Sí. Hay que verlo andar. Sí, después vemos lo que pasa. Y hay pero que las ver encuestas, si hablamos de Adorni encuestas, va primero. compite, y hay que ver si Adorni compite contra Carrió o contra Sí. Mauricio Macri. ¿Qué pasa? Claro. Yo no sé, no se echó a rodar No, es verdad. esa medición, digamos. Con lo cual, si Milei perdiera en Ciudad de Buenos Aires, ellos están convencidos que ganan igual. Pero si Milei perdiera en Ciudad de Buenos Aires en mayo, el armado de listas desde agosto, suponiendo que no va a haber paso en agosto porque eventualmente el Congreso de la Nación también la suprima a nivel nacional, Ajá. hasta octubre Perdón. es distinto a que Milei gane. Te hago una pregunta. En Pues Ciudad ya de que hablamos Buenos de paso, ¿suprimir o suspender? ¿Qué va a hacer? Suspender o eliminar está en discusión, el gobierno Ajá. quiere eliminar, pero lo que dicen en Casa Rosada, por lo menos lo que me decían el viernes pasado, es que como no le dan los votos a Javier Milei para eliminarlas, por lo menos hasta ahora no le dan los votos para eliminarla en el Congreso, aceptarían suspenderlas. Suspenderlas, yo ya lo conté acá creo, suspenderlas es lo que quieren los macristas porque prefieren no ir a paso este año, pero sí utilizarlas en el 27 para dirimir sus presidenciales. Hemos hablado que los más perjudicados por la suspensión de las PASO era el PRO, o Juntos por el Cambio. Claro, exactamente. Radicales y macristas son los que más se perjudicarían. Bueno, entonces tenés ese adelantamiento electoral, pero yo había arrancado con que Cristina almorzó con Olmos. ¿Por qué? Porque Cristina ve con preocupación también este adelantamiento de las elecciones y no quiere ni en Ciudad de Buenos Aires ni en Provincia de Buenos Aires que los suyos pierdan lugar, que Recalde pierda lugar o eventualmente que la Cámpora pueda garantizarle a ella o retener para ella el espacio de la senaduría porteña, y lo mismo espera de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Cristina volvió la semana pasada del sur, se juntó a almorzar con Olmos, está tratando de allanarse el camino, o allanar para los propios el camino en el PJ porteño, y lo mismo va a tratar de hacer en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires está todavía mucho más verde la decisión que ya tomó Jorge Macri, porque Kicillof está esperando lo que ocurra en el Congreso Nacional para saber o para decidir si desdobla o no desdobla, y si hay paso o no hay paso en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si efectivamente se suprimieran las paso a nivel nacional, Kicillof podría desdoblar y garantizarse que un triunfo de su espacio político, del peronismo en provincia de Buenos Aires, no sería tanto un mérito de Cristina, sino propio, dependiendo de qué candidatos pongan. ¿Y por qué Kicillof supone eso? Porque él cree que Cristina no va a tener la fuerza que tuvo hasta el momento para definir candidatos de legislatura provincial, es decir, la legislatura de La Plata, y los consejos deliberantes de los municipios, salvo en aquellos municipios donde la Cámpora esté fuerte, donde la Cámpora tenga intendente. Entiende Kicillof que va a haber una palanca en sentido contrario de peronistas más o menos díscolos con la conducción de Cristina, pero que están dispuestos a construir proyecto propio más allá de la suerte de Cristina, más allá de que Cristina eventualmente deje de hacer política, o más allá de que Cristina se candidatee o no este año. Voy por último con Ficha Limpia, que me parece que es la frutilla del postre de todo esto. ¿Qué pasa con Ficha Limpia? Ficha Limpia es un mamarracho jurídico, ya lo comentamos acá. Obviamente es un proyecto con nombre y apellido, está hecho para que ella no sea candidata. Ficha Limpia es un proyecto que abortaron los libertarios en acuerdo con el kirchnerismo el año pasado. Tuvo despacho de comisión, tuvo dictamen, los libertarios lo firmaron, es un proyecto de ley originalmente del macrismo. Los libertarios lo acompañaron en el trabajo en comisión, y cuando llega a recinto, 2 veces seguidas, los libertarios y el peronismo acordaron y no dieron quórum. Entonces no hubo sesión y Ficha Limpia no se votó en la Cámara de Diputados. Todo esto fue un escándalo, no para el peronismo, que logró su cometido, porque Germán Martínez lo amenazó a Martín Menem y le dijo, a fines de noviembre le dijo: si el jueves se vota Ficha Limpia, el próximo presidente de la Cámara de Diputados se llama Pichetto. Es decir, te voy a sacar el cargo a vos y con mis diputados voy a votar a Pichetto. Martín Menem reculó y no hubo sesión a fines de noviembre.
Entonces eso fue un escándalo porque los macristas dijeron, oh, Milei acordó con Cristina y ahora no tenemos ficha limpia y Milei deja ser candidata a Cristina. Eso pegó en la base del electorado libertario, tanto que Milei hizo la pantomima de decir que iba a corregir el proyecto de ficha limpia porque estaba mal y que lo iba a mejorar. Lo que presentaron no es mejor que lo que ya estaba. O sea, la letra de la ley es bastante parecida, son 4 páginas. En el proyecto de ley que presentaron el viernes pasado, lo firmó Milei a las 23:02 antes de partir rumbo a Estados Unidos. Y es horrible el proyecto, y no cambia demasiado. Le cambiaron un par de cositas, un par de conceptos, pero en los términos de la impugnación de la candidatura de Cristina Kirchner es tan claro como el anterior. Es lo que especulábamos la semana pasada, que iban a agarrar el de los penatos, le iban a cambiar un par de cositas y le iban a mandar. Exactamente. Ahora, cuando vos hablas con fuentes de Casa Rosada cercanas a Santiago Caputo, lo que encontrás es que no hay voluntad del gobierno de proscribir a Cristina. Que hay en los libertarios, a pesar de extravagancias o el nivel de demencia que hay en esa fuerza política, una comprensión similar a la que hay en sectores marginales del macrismo de que a Cristina le tenés que ganar en las urnas, no en un despacho judicial. En un despacho judicial la eternizás, o sea, con persecución política y judicial, vos la volvés más fuerte, más legítima para su propio electorado, porque la estás queriendo inhibir, no la dejás competir, ganale en la cancha. Es lo que dicen los libertarios. Y los libertarios creen que le pueden ganar en la cancha. Claro. No lo dicen todavía las encuestas. Yo comenté encuestas serias que dicen que Cristina a Karina Milei en Provincia de Buenos Aires le puede ganar por 4 puntos y a José Luis Espert por 7. Eso hasta diciembre, veremos. Pero lo cierto es que hay una especie de acuerdo en el cual se supone que aun si se aprobara ficha limpia, no irían contra Cristina, no irían contra la impugnación de Cristina. Pero el tema es que la ley está hecha para que Cristina no sea candidata. Entonces lo que uno supone, lo que yo me arriesgo ahora a decir al aire, es que no va a haber ficha limpia. Digamos, puede eventualmente incluso obtener media sanción en la Cámara de Diputados, pero va a morir en el Senado. Cuando tenga que votarse en el Senado, no va a juntar la mayoría que requiere. Recordemos que ahora el bloque que conducen José Mayans y Juliana Di Tulio va a tener 34 senadores y para tener una mayoría sobre los 72 necesita 3 más. Y los va a conseguir fácilmente para blindar la suerte política de Cristina Kirchner. El derecho suyo, como el de cualquier ciudadano, a ser candidato o candidata. Con lo cual, lo que estamos viendo es que este aburrimiento es fruto de que hay una especie de empate hegemónico, yo diría tan solo en la narrativa de lo que vemos en los medios de comunicación, porque siguen algunos porfiando con la idea de que hay que eliminar a Cristina y el kirchnerismo del mapa político, y otros siguen suponiendo que con las recetas con las que se gobernó en los últimos 20 años alcanza para seducir al electorado. Eso me parece parte de lo que aburre, pero a mi criterio están pasando un montón de cosas que en cualquier momento vuelven a armar el cubo Rubik como a principios del 2003. O sea, estamos a las puertas de que se reconfigure la política. Este año, lejos de mantener todo como está, puede ocurrir que se termine de dar vuelta el sistema político tal y como lo conocimos en los últimos 20 años. Estamos a las puertas de una elección similar a la del 2005, cuando Néstor Kirchner resolvió que la mejor para competir era Cristina Kirchner contra Chiche Duhalde y morfarse al dualdismo residual. Milei va contra Macri, con su hermana, con Adorni o Mongo Aurelio, no importa, para terminar de comerse al PRO. Y si no puede hacerlo con los propios, va a terminar acordando en distintos distritos para tener más o menos diputados a nivel nacional, más o menos senadores a nivel nacional, y seguir gobernando como viene gobernando hasta ahora, a puro tuit. Ay. Bueno, Dipi, la política, Aburrida. No, bueno, es interesante, pero al mismo tiempo tiene
La novedad de la locura a mí me aburrió. Bueno, eso es está bien. Eso es parte del aburrimiento o el vértigo. No, pero lo que hablo es que a algunas personas esa locura todavía les parece divertida, más que Atractiva. un tipo que se cree que va a vender alfajores en dólares en un kiosco acá, que vos decís es una locura, ¿quién lo va a vender? Y hay gente que se divierte con eso, evidentemente, y le gusta. Hay gente que Y se eso forma excita. parte de la política. Hay gente que se excita con que se discuta en la Cámara de Diputados ficha limpia. Claro, también. Porque van a condenar a la chorra. Sí. Y bueno, Y es show. no va a pasar. Es show. No va a pasar. ¿No va a pasar? Para mí no va a pasar. Bueno. Vamos a ver, Me Dipi. puedo equivocar, ¿eh? No, ya sé. Muy bueno, Dipi. Muchas gracias. Bueno, vamos a